Continuar, como hemos dicho antes, hemos hecho un pequeño cambio. Ahora va a intervenir José Alfonso Gálvez, que está haciendo una investigación, su tesis doctoral en zonas de bajas emisiones, precisamente. José Antonio, bueno, es licenciado en Ciencias Ambientales y además es, voy a decir, jefe de tráfico de Aguasa, aunque viene aquí como investigador para presentarnos el repaso que está haciendo sobre las zonas de bajas emisiones en Europa. Él va a reducir un poquito lo que estaba previsto de presentación, va a hacerla un poquito más sintética e inmediatamente después daremos paso a la mesa redonda con los responsables políticos de 4 ayuntamientos, de 4 ciudades, de Valladolid, de Logroño, de Sevilla y de Pontevedra, con los que podremos estar 2 horas ya compartiendo, bueno, pues cuáles son las previsiones y los planes para restringir el tráfico y para poner en marcha estas zonas de bajas emisiones. José Alfonso, cuando quieras. Sí. Buenos días a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Clean Cities y a Ecologistas en Acción la oportunidad de poder expresarme en este foro, también a Carmen, por supuesto. Y bueno, como andamos un poquito ajustados de tiempo, voy a intentar ser muy breve y daros a conocer los contenidos que hasta ahora vengo desarrollando en lo que espero que algún día se convierta en mi tesis doctoral. Como bien sabéis, el tema que se están abordando en la jornada es sobre zonas de bajas emisiones y lo que vengo a hacer es un poquito estado de la cuestión. Voy a tratar el contenido de la presentación o lo organizo en 4 bloques fundamentalmente. ¿Qué es una zona de bajas emisiones? ¿Cuál es la situación a nivel internacional? ¿Qué elementos definen las zonas de bajas emisiones? Y si se pueden clasificar. Con respecto a qué es una zona de bajas emisiones, me gustaría en un primer momento trasladar que este concepto deriva de lo que se denominó zonas ambientales. Esas zonas ambientales posteriormente han ido apareciendo en diferentes normativas o referencias a nivel internacional y nacional. Aquí he traído 3 de ellas, la primera de la Comisión Europea, la segunda a nivel nacional hace referencia a 2 elementos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aunque haya mucho texto, fundamentalmente lo que quiero es centrarme en lo siguiente. En todos los casos se hace énfasis en restricción a la circulación de vehículos, acceso limitado, acceso a la circulación, restricción al estacionamiento, etcétera. Es decir, todo el rato está focalizando sobre lo que es el vehículo. Y ante esto cabría plantearse, pero las zonas ambientales, si fueron concebidas como tal, cuando pensamos en zonas de bajas emisiones, creemos que debemos ir a un modelo como el que tiene Londres. Aquí vemos Ultra Low Emission Zone, y sin embargo no difiere nada de una calle por donde circula cualquier tipo de vehículo. Y en estas 2 imágenes de abajo vemos otro concepto totalmente diferente del espacio público. ¿Cuál es la situación a nivel internacional? A nivel internacional no solo existen las zonas de bajas emisiones en Europa, sino que también están concebidas en Asia, en América, suelen tener otra concepción. Mi trabajo de investigación se ha centrado exclusivamente en Europa porque solemos tener una cultura de la circulación y del tráfico muy similar y es lo que nos permite comparar, analizar y tomar decisiones al respecto. Como podéis ver en la presentación, actualmente hay unas 328 zonas de bajas emisiones. El boom de ellas en Europa se produjo en el año 2019 con la aparición mayoritariamente de zonas de bajas emisiones en Italia, y a nivel de países son Italia y Alemania quienes más tienen zonas de bajas emisiones. Sin embargo, en el caso de Italia, como podréis ver un poquito más adelante, muchas de ellas están duplicadas porque tienen 2 conceptos de zonas de bajas emisiones, las clásicas que se establecen para todo el año completo y otras que centran exclusivamente su aplicación en los meses más fríos, que es cuando ocurre la inversión térmica y los problemas de contaminación del aire.
A nivel nacional, bueno, solo existen 2 zonas de bajas emisiones en la actualidad, Barcelona y Madrid. Madrid ya conocemos ampliamente por la prensa todo lo que ha ocurrido con ella, pero aquí quería centrar un poco la atención en lo que dice la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, puesto que las zonas de bajas emisiones las vincula a planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan esta medida antes de 2023. ¿Qué ocurrió con los planes de movilidad urbana sostenible en España? Pues que fueron financiados con el IDAE, ahora tenemos los fondos Next Generation y podemos correr el riesgo en que se produzca una elaboración de un montón de zonas de bajas emisiones, pero que no tengan ningún rigor para alcanzar los objetivos que realmente son importantes ahora. Por otro lado, ¿qué elementos definen las zonas de bajas emisiones? Esta categorización que planteo aquí no es exclusiva, es la que ha resultado fruto de la investigación, pero son 4 los elementos que caracterizan: los aspectos espaciales, regulatorios, el sistema de control, el plan de implantación y luego otra serie de elementos básicos que ya no les caracterizan, pero creo que es importante prestar atención. Con respecto a los aspectos espaciales, decir que las zonas de bajas emisiones no se aplican exclusivamente al ámbito urbano. Tenemos también algunas de ellas que tienen una aplicación solo en el periodo de invierno, otras que se aplican en ámbitos industriales, otras que van aplicadas exclusivamente al reparto de mercancías, nivel metropolitano, carretera o aparcamiento. ¿De acuerdo? Con respecto a los aspectos regulatorios, hablar de 2 elementos que lo diferencian. Por un lado, a qué se restringe, si esa restricción va exclusivamente dedicada a transporte de viajeros, en este caso el transporte público, reparto de mercancías, vehículos pesados, o también incluso se hacen diferenciaciones por el tipo de combustible. La más genérica es la de limitar el acceso a todo tipo de vehículos, pero esa limitación siempre va vinculada a una opción de restricción, que en este caso puede ser por tonelaje, por una franja horaria o por tecnológica, que es la más corriente. Esta vinculación tecnológica, como seguramente se ha hablado a lo largo de la jornada, está vinculada a lo que son el etiquetaje ambiental, que la Dirección General de Tráfico clasifica cada uno de los vehículos en función de la motorización que tiene. Aquí, bueno, un gráfico con las diferentes restricciones que existen a nivel europeo en función del tipo de combustible, si es gasolina o es diésel, pero la reflexión que realmente nos deberíamos de plantear aquí es: si estamos restringiendo el acceso de todos los vehículos y la mayoría de ellos es en base a una limitación tecnológica, en esta imagen lo que vemos son 2 vehículos, uno de combustión y otro eléctrico. La única diferencia en la zona de bajas emisiones es que el vehículo de combustión no pasaría, pero el otro vehículo sí, y todo esto conlleva otra serie de externalidades que no son solo las emisiones. Con respecto al sistema de control, creo que es muy importante hacer énfasis en que no debemos de centrar exclusivamente en disponer de un sistema tecnológico puntero, capaz de controlar todos los vehículos que acceden a la zona de bajas emisiones. A nivel europeo, la mayoría de los casos hacen un control manual. Un control manual como puede ser el que ocurre hoy con los carriles bus o con las calles donde está restringido el acceso a los residentes. Por tanto, invertir una cantidad de dinero tan desorbitada en un sistema tecnológico de control de acceso puede que no tenga tanto sentido. Aquí traigo 2 ejemplos. Uno es el caso de Madrid Central, con todas las cámaras que se instalaron para ese control de acceso, más la renovación en los parkings, o en el caso de Estocolmo, donde ese control lo hacen con respecto a los coches que vienen de fuera. En el caso del plan de implantación, se diferencia a nivel europeo que en muchas de las zonas de bajas emisiones se establece un cronograma que lo que pretende es cada vez aumentar más la restricción tecnológica que persigue, pero aquí el planteamiento que deberíamos de hacernos es si esa restricción debe de ir exclusivamente a la limitación tecnológica, porque lo que hacemos es dar una moratoria a los propietarios de los vehículos privados, o lo que queremos es acompasar esa planificación con la consecución de unos objetivos de calidad del aire, de reparto del espacio público, etcétera.
Por último, con respecto a los elementos que definen a las zonas de bajas emisiones, solo quiero centrarme en 3 que me parecen cruciales, puesto que son comunes a todas ellas. El primero es el marco legal o regulatorio. Es fundamental que exista una ordenanza y que exista un cuerpo normativo capaz de regular las zonas de bajas emisiones, si no nos podemos encontrar con problemas como Madrid Central, donde encontraron un resquicio legal y tiraron la zona de bajas emisiones hacia atrás, o por ejemplo muchas de las grandes ciudades hoy donde tienen previsto implantar su zona de bajas emisiones hay parking público o hay otro tipo de servicios que tienen una concesión de explotación y se le debe de garantizar su ingreso o lo que haya contractualmente vinculado con ellos. Por tanto, son cuestiones que se están obviando dentro del diseño de las zonas de bajas emisiones, pero que son esenciales para poder ejecutarlo. El otro elemento en el que quería prestar atención también es el sistema de evaluación. Antes lo decía, con los planes de movilidad urbana sostenible en España hubo un despegue enorme. Todas las ciudades redactaron uno, pero carecían de reparto modal, carecían de unos indicadores alcanzables en el sentido de no pretenda medir la calidad del aire si no tienes estaciones. Intenta buscar otro tipo de elementos que sí te sean útiles. Y por último, la gobernanza. Sin hacer partícipe a todos los colectivos que forman parte de la ciudad, es imposible implantar una zona de bajas emisiones, porque hoy los medios de comunicación distorsionan mucho el mensaje y la pedagogía y la comunicación son fundamentales. Y eso solo puede encardinarse si se utiliza una buena gobernanza. Por último, por hacer una breve reflexión para acabar la presentación, planteo, ¿se pueden clasificar las zonas de bajas emisiones? En el trabajo de investigación he definido 2 parámetros para ello. Uno basado en lo que son los niveles de restricción, que ya hemos visto algunos de ellos, y otro basado en el nivel de definición. No voy a entrar mucho en el detalle técnico, pero sí que quiero mostrar aquí los 2 casos de zonas de bajas emisiones que tenemos actualmente en España. Estos son los resultados de la investigación, donde vemos, según el tamaño del círculo, el número de zonas de bajas emisiones a nivel europeo que hay, en función de su nivel de definición y de su nivel de restricción. ¿Por qué traigo los casos de Madrid y Barcelona? Bueno, los 2 tienen un nivel de definición muy alto porque han sido capaces de desarrollar todo un cuerpo normativo que regula muy bien el acceso, las excepciones y demás elementos de una zona de bajas emisiones, pero fueron concebidas totalmente de una manera distinta. Barcelona ha propuesto hacer una zona de bajas emisiones muy amplia, con una restricción muy baja con respecto a la limitación tecnológica, y Madrid se planteó justo lo contrario, en la zona donde más atracción de viajes tenía, restringir lo máximo posible el acceso en vehículos. Esa clasificación al final, ¿qué es lo que nos permite? Pues, por ejemplo, centro la atención sobre el caso de Barcelona. Si tenemos un área muy grande donde actualmente lo único que nos permiten acceder son los coches sin etiqueta y prestamos atención a qué tipo de vehículos son, podemos ver que en el caso de los vehículos de gasolina son aquellos que tienen más de 21 años de antigüedad y en el caso de los vehículos diésel serían aquellos que tienen más de 15 años. Es decir, son vehículos extremadamente viejos y que es muy fácil que se produzca una renovación. Por tanto, lo que estamos haciendo es mantener el mismo número de vehículos, pero con una tecnología más actualizada. El gráfico de la derecha hace referencia a la congestion chart en Londres. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Se pagaba una tasa en función del nivel de contaminación de los vehículos que querían acceder al interior del ámbito de la zona de bajas emisiones. Como era muy fácil hacer esa renovación tecnológica, el porcentaje de vehículos que no podían acceder a ello tuvo una renovación muy rápida. ¿Y en qué se tradujo esta situación? En que los niveles de calidad del aire asociados a las partículas en suspensión o al NO2 no mejoraron, porque siguió incrementándose el número de vehículos que entran a la zona de bajas emisiones porque podían hacerlo con la tecnología que se les estaba permitiendo. Con esto ya quiero finalizar y simplemente decir que cuando planteemos una zona de bajas emisiones, al final lo que hay que tener es sentido común.
sentido común y dejar de un lado muchas de esas ideas que nos están intentando transmitir, donde la restricción tecnológica no nos va a solucionar el resto de externalidades que tenemos en las ciudades. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Alfonso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Juan. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Como has mostrado, ahora hay 2 zonas LED, o sea, zona de bajas emisiones en España, y se prevé que en poco tiempo, creo que hay 150 ciudades, más de 50.000 habitantes. Se va a producir un boom impresionante, con lo cual va a haber bastante trabajo para las consultorías, y no voy a pirar, pero bueno, y demás asociados, ¿no? Pero en este caso también has mencionado que en Italia se produjo un boom y no sabemos si eso se ha traducido en mejora objetiva, hay control, sí, hay es Mireia. homogenización, etcétera. Así que bueno, si puedo responder a esto, pues muchas gracias. Bueno, evidentemente, cuando al principio de la presentación mostraba un gráfico donde en el año 2019 se disparaba el número de zonas de bajas emisiones, la gran mayoría de ellas son referidas a Italia. En este caso, en Italia tomaron la decisión de implantar dicha medida y ha generado un boom que hay poca documentación científica que demuestre que realmente están teniendo una eficacia. De hecho, la gran mayoría de los casos están vinculadas a zonas de bajas emisiones en el periodo de invierno y sus restricciones no son como tal. Están impulsando meramente que haya un cambio tecnológico. Por eso la disyuntiva también en la presentación de esta mesa de queremos un cambio tecnológico o queremos un cambio modal. Y evidentemente el riesgo que tenemos aquí en España ahora mismo con la financiación de los fondos europeos y la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes creen una zona de bajas emisiones puede dar lugar a una falacia, a una situación que no tiene sentido. O por ejemplo, pensemos también en áreas metropolitanas. Pienso en Granada, pienso en Madrid, pienso en Sevilla. No tiene ningún sentido que Granada haga una zona de bajas emisiones sin tener en cuenta todo lo que está conurbado a ello. Entonces, no sé, creo que es un riesgo lanzar esa elaboración de forma tan apresurada.